¡Ajumba! Nos echamos otra Bielorrusia, nos mandamos a mudar. Te reto a que tu estado se juegue en duelo medieval. En fin, bienvenidos una semana más a nuestra sección informativa, a la Jumba, en donde vamos a tratar una serie de temas bastante polémicos, porque iba a decir que algunos iban a ser graciosos y otros tristes, pero no, hay uno que es polémico directamente, ¿verdad, Carlito? Sí, como últimamente está bastante claro que nos pasamos un poquito de serios, queríamos abrir esta semana con una noticia que encontrábamos graciosa. Pero encontramos graciosa la noticia porque, como nos pasa a muchísimos, el titular no la habíamos nos leído. atrapa. Luego ahondamos en la noticia para investigar y sí, sigue siendo graciosa en esencia, pero también es trágica al mismo tiempo. Así que vamos a no darle más vueltas y vamos a salir directamente con eso. Bueno, pues este pasado miércoles pasaba a disposición judicial una mujer en Inglaterra acusada de hacer batirse en duelo a sus dos amantes. A su marido y a su amante. Bueno, pero son amantes porque los dos la aman, se supone. Supongo que sí. Bueno, pues eso. Pues hacer batirse en duelo a sus dos amantes con un resultado de 1-0 para el que apuñaló al otro. Efectivamente. Esta mujer... Mira, esta semana, Adai, atento a las ediciones porque voy a decir un montón de apellidos raros. Yes. Esta mujer llamada hasta... Yuskauskiene. Yuskauskiene, no, jodido. Yuskauskiene. Era una persona que por lo visto mantenía una relación amorosa fuera de su matrimonio, cosa que nos juzgamos desde aquí. Simplemente queremos señalizar que esta persona con la que mantuvo una relación romántica era un señor presidiario lituano. Me la agarra con la mano. Bueno, que por lo visto tampoco era demasiado pacifista el señor. No. Y Además tiene nombre de... Y esto puede sonar súper xenófobo, sí, pero tiene nombre de señor de la guerra balcánico. Mantas Kvedaras. Sí. Es como Estelio Contos. Exactamente, tío. Ay. A ver, méteme el Estelio Contos por aquí para que la gente sepa quién es. Stelios. ¿Sí? Bueno, en fin, lo que pasó fue bastante tocho. Básicamente, después de que se consumara esta relación extramarital, el marido de Asta Yuskauskiene, de nombre Giedrius Juskauskas... Joder, tío, que nos estamos haciendo muchos méritos. Me estoy acordando del capítulo de Los Simpsons en el que Krusty pierde la voz por decir mucho la K. Bueno, me da igual. Se había negado a darle el divorcio a esta señora y la seguía manteniendo a ella y a su hija, la hija que tenían en común. Así que ella, metida en este impasse y habiéndose reunido ya con este hombre cuando salió de prisión, decidió hacer lo que hace toda la gente razonable cuando un divorcio no llega a puerto, que es convocar un duelo a muerte en un callejón londinense, a cuchillo. En Stratford, además, que yo he vivido en ese barrio y es bonito. Es la Feria de Londres, lo llamo. En fin, la pelea se saldó con la muerte del marido, un señor bastante mayor que el otro y evidentemente con menos capacidad bélica, en tanto que el otro había estado un tiempo en prisión por delitos violentos, que recibió 35 puñaladas, una de ellas en el cuello, y lo encontraron desangrado en el Pero callejón. digo yo, o sea, el duelo es a muerte. Sí, señor. Una vez tú llevas por 15 puñaladas, o sea, resérvate para el siguiente combate, ¿no? Sí. Yo ya el resto supongo que es enseñamiento, a menos que cada puñalada se saldara con resistencia del fallecido, en cuyo caso tenía que seguir apuñalándolo para seguir. ¡Ah! Pues no me muero. Exacto. ¡Pam! Pues no. Pero, hasta 35 veces. Y si era una... Pero es que lo que yo tengo preguntas es, primero, ¿había un médico que certificara la muerte? Que es una cosa que le preguntaremos a Javi. ¿Sabes? Porque si es un duelo a muerte, hasta que no muera no se puede acabar. Tiene que haber alguien que certifique la muerte. Y en las noticias decían que lo encontraron desangrándose hasta la muerte. Por lo tanto, el duelo no había acabado. Lo encontraron desangrándose, no había muerto todavía. Desangrándose hasta la muerte es como que... Entonces no hay victorioso en el duelo, ¿no? Descalificado. No válido. Aquí no gana nadie. Esta mujer es soltera y en la cárcel. Efectivamente. Asta Yuskauskiene está siendo procesada y a pesar de que la noticia es inherentemente graciosa, por muy macabra que sea, lo triste de todo esto es que se salda con una niña que ha quedado huérfana de padre y cuya madre va a ir a prisión por hacer de Lady Macbeth aquí. Pero lo que yo digo es, ¿el señor que ganó el duelo se queda con la niña? No, ese señor va a ir a prisión también. ¿Pero por qué? Si después de haber probado una prisión lituana, ahora va a probar una prisión inglesa. Desde luego es un señor cosmopolita. En fin, qué locura. Terminamos con esto porque tenemos que pasar a las noticias realmente serias. Sí, y es que esta semana hemos visto por fin, bueno, no lo decía con esa intención, hemos visto el primer acto de lo que parece ser violencia que no hay ninguna prueba, pero a mi juicio ultraderechista. Sí. Este miércoles fue encontrado en el centro de menores de Hortaleza una granada junto con que contenía 200 gramos de TNT.
que tenía atada, creo que eran metralla, como clavos y demás alrededor, para que pudiera hacer más daño. Se supone que la baja cantidad explosiva de la granada y la falta de espoleta indican que este caso sería sería un caso más de amenaza que de intento de atentado. Sí, eso parece. Pero tenemos que recordar que desde varias fuentes he leído que primero que se oyeron gritos, luego he leído que se llamó a la policía y tal. No está muy claro todavía cómo ha sido este la hecho. investigación es confusa. Sí, sí, me da a mí que va a ser muy confusa. Sí. Hay que recordar que en la sexta se acusó a un magrebí en primera instancia, de la que la policía ya ha dicho que no hay ninguna prueba objetiva directa de que tenga relación con el hecho. Es que creo que parte de que Espinosa de los Monteros dijo que el probable autor era un ciudadano magrebí que tenía algún tipo de inquina con un residente del centro de menores. Pero claro, como acabas de decir, no hay ninguna prueba de absolutamente nada. Aquí todo el mundo ha saltado a conclusiones y todo el mundo tiene sus culpables. Lo triste de todo esto es que se da justo después de ese auge electoral de Vox y de la normalización del racismo en el discurso institucional. Sí, recordemos que el centro de Hortaleza ha tenido problemas en los últimos meses, perdón. Siendo entre ellos, primero creo que hubo una pequeña rencilla de bandas y tal, que se metió un grupo de... Bueno, pequeña, fueron 30 personas las que entraron a saco. Bueno, yo he vivido cosas de esas en mi instituto. Sí, eso fue en octubre. Sí, y lo grave para mí, que al final el caso de las bandas, pues mira, pues son temas de delincuencia callejera que a uno a veces se queda fuera del alcance lo que tú puedes hacer contra eso. Pero el rollo es que Hogar Social Madrid, esta organización nazi, fascista, llevado por una señora que lleva una esvástica tatuada en el tobillo y que se tapa para las entrevistas, hace manifestaciones ahí varios sábados al mes. Sí, como una asociación vecinal. Sí, es horrible que... Bueno, es que es lo que pasa cuando intentas dirigir el discurso violento hacia unas personas, además que recordemos que fue un centro de menores, que no fue... Es especialmente grave para mí que haya sido un centro de menores y perdón por la mala cobertura de la noticia, pero me sulfura un poco el tema. A ver, esto es una cosa que ya viene de largo. Justo después de que empezaran las convocatorias de manifestaciones de Hogar Social y estas asociaciones, también había movilizaciones y mítines dados por Vox en esa misma zona para hablar del peligro de los menas, que fueron reprochadas por varios vecinos de Hortaleza. Porque, por sacar la nota positiva de esto, al mismo tiempo que se daba todo esto, había contraprotestas organizadas por otro grupo de vecinos que aseguran que no hay una problemática específica relacionada con el centro. Yo no voy a entrar a juzgar si eso es así o no, porque no vivo en Hortaleza, entonces no sé cómo ocurre ni sé cuáles son las cifras. Pero al menos hay cierta disensión en este sentido. No hay unidad en torno a ese racismo. Pero claro, lo grave de esto es que Vox enseguida está utilizando esto como victimismo. Isabel Cela dijo en una comparecencia que sin saber quiénes eran los autores había que señalar a Vox por este discurso antimenas constante en los medios. Y Vox, concretamente Santiago Abascal, ha respondido diciendo que si los van a acusar a ellos, ¿por qué no acusar a las cloacas del PSOE que están salpicadas por el GAL? La historia de siempre, Mapache. Intercambio de culpas. Sí, bueno. A mí lo que me preocupa de este caso es que me recuerda vagamente a toda esa oleada de violencia de ultraderecha de los años 70 y 80. ¿Sabes? Y que es solo un comienzo, y recordemos que la frase fue que este es el comienzo de una nueva España. Sí, la frase que dijo un guardia de seguridad que se gritó, ¿verdad? Sí. Y yo solo quiero decirle a esa gente que frente a la nueva España estamos los de siempre. Ya. Y nos vamos a resistir como siempre. Antes de concluir con esto, hay que añadir un pequeño detalle sobre el centro, porque el centro de Hortaleza refleja una problemática que hay en los centros de menores en general en España. Y es que tiene capacidad para alojar a 50 menores y atenderlos, todos en riesgo de exclusión social, aunque en su mayoría se suele tratar de menores extranjeros no atendidos o sin adultos cercanos. Pero actualmente residen 100 allí. Y eso evidentemente está provocando un descontrol que, bueno, que se da en todos, no solo en los centros para menores, sino también en los CIE de adultos y demás. Sí, Esto es una cosa constante. Está claro que además la baja financiación de estos centros, que es un problema constante desde hace muchísimos años. En mi familia ha habido personas que han trabajado en centros de menores y te hablan de claramente siempre la falta de personal y el exceso de niños que van a parar allí, porque aunque tengan entre 2 y 17 años son niños todos. Sí, claro. ¿Sabes? Y niños y niñas que entran allí son incontrolables, son grandes números de niños para 1 o 2 trabajadores solo, y es normal que en estos centros haya
haya jóvenes que se dediquen a tareas, a actividades que no son lícitas, pero como en todos los sitios del mundo. Señalar específicamente a estos jóvenes solo recalca el crecimiento de la xenofobia en este país. Pues claro, es buscar un chivo expiatorio, desde luego. Y aquí lo realmente preocupante es que este grupo, Vox, tiene una representación institucional fuerte en Madrid. Y esto va a ser un poco la política imperante que venga desde la comunidad ahora. Hay que tener presente que después de este hecho probablemente haya un efecto llamada. No creo que sea la última noticia de este tipo que veamos. Y en algún momento empezarán las represalias institucionales contra este tipo de centros. Es que estoy bastante preocupado, la verdad, sobre este caso y sobre cómo se va a desarrollar en los próximos meses o qué es lo que pueda conllevar. La verdad es que estaremos bastante atentos a esto, espero, y creo que intentaremos hacer una cobertura adecuada de cómo puede ir derivando esto y sobre todo la autoría. Sí, esperemos que no haya que hacerlo, pero sí, todo apunta a que esto es el principio. Sí. En fin. ¿Pasamos entonces al escenario internacional, Mapache? Sí. Chan, charán. Es para pasar la hoja a tiempo. Bueno. Ah, no, espera. Es que todavía tengo la otra noticia aquí. Creía que ibas a decir Wakanda por siempre o algo así. Wakanda Forever vuelve a la Unión Soviética, es lo que voy a decir. Perfecto. Bueno, a principios de la pasada semana, Vladimir Semashko, embajador bielorruso en Rusia, anunciaba que al fin el proyecto de Estado de la Unión entre Rusia y Bielorrusia iba a llegar a puerto. Con lo que ello implica, que es la creación de un gobierno y parlamento conjuntos entre Rusia y Bielorrusia, que conformarán un espacio en el que compartirán fuerzas armadas, políticas socioeconómicas, aduana, que eso es muy importante para el mercado ruso, y demás. Hay que apuntar un poco, porque cuando se dice así de primera suena como que se van a unificar mañana y demás. Esto es un plan que lleva cumpliendo puntos, se firmó hace 20 años y durante todo ese tiempo se han ido ampliando las políticas de este plan lo tengo por aquí apuntado, se llama del Estado de la Unión, que como tú dices es un plan donde el objetivo es unificar gobiernos, unificar órganos de gobierno y demás, unificar, como tú dices, también esa aduana que va a servir sobre todo para el movimiento del gas ruso. Y bueno, hay que apuntar que aunque el embajador saliera la semana pasada a decir esto, Lukashenko, que sí, es Alexander Lukashenko. Lukashenko para mí, que yo soy comunista toda la vida, yo lo llamo así siempre, Lukashenko. Es más, Carlos, yo he estado aquí nombrando a Lukashenko trabajando con Juventud Comunista. Imagínate. ¿Sabes? Imagínate cómo de veterano soy en la radio. Utopía. Pues la cosa es esa, que Lukashenko ha ido teniendo malas relaciones con Rusia desde el 2014, el conflicto de Ucrania, porque al parecer Lukashenko admitió la unidad territorial de Ucrania y no la independencia de Crimea. Y esto parece que ha desestabilizado un poco el escenario bilateral en esas negociaciones. Sí, claro. Además, Lukashenko en todo momento ha sostenido que a pesar de que está a favor de este Estado de la Unión y realmente la propuesta se ha acelerado porque él ha insistido en ello, en todo momento ha insistido que Bielorrusia no se va a integrar en Rusia y que no va a haber una unificación. Sí, pero yo cuando se toman estas declaraciones de Lukashenko, visto también de dónde vienen, que son de la agencia EFE, que no se suelen llevar muy bien con este señor, también pienso que tienen mucho que ver porque en uno de los artículos que consultábamos a la hora de informarnos para esta noticia, hablaban de que tienen que ceder un poco de soberanía a ambos países para que este plan se pudiera llevar a cabo. Y yo pienso que a lo que me suenan esas declaraciones de Lukashenko son mucho más a una aclaración de que este plan no pretende hacer una unificación, dime la palabra oculta esta, de facto. Sí. Chacho, Carlos, no sé Oye, ni para qué te pones a darme palmaditas en el hombro, hijo puta. El amigo inteligente para nada. Santo de cruz. Pues eso, que no va a haber una unificación de facto, sino que estos órganos de gobierno conjuntos servirán para hacer políticas conjuntas, pero estos países tendrán sus órganos de gobierno independientes. Sí, ahora que lo comentas, yo también creo que será más bien una aclaración, sobre todo porque Lukashenko, con sus luces y sus sombras, es un tío que sí ha mostrado voluntad de negociación en esto. Su postura durante el conflicto ucraniano, puedas estar o no de acuerdo, siempre fue civilizada. Y no sé, yo creo que es positivo en realidad para que se produzca un resurgir económico, sobre todo para Bielorrusia, porque es la que saldrá más beneficiada con esto.
que este estado se produzca. Bueno, también hay que apuntar que este movimiento es claramente un movimiento planeado por Rusia, porque hace 20 años también tenemos las políticas del escudo antimisiles súper activas y súper en alza, y esto sigue siendo un plan de Rusia de crear su propia esfera en este nuevo mundo con diferentes polos de poder. ¿Sabes? Bielorrusia se une de nuevo a la esfera rusa, o se acerca a la esfera rusa, a pesar de que en estos últimos años haya habido un alejamiento. Y otros países como el apoyo de Crimea y demás, sí, acabo de decir que Crimea es un país, pues hacen de la esfera rusa algo más ampliable. También está intentando llevar negociaciones con repúblicas de Asia Central, que son grandes olvidadas en esto. Y por eso es importante recalcar en esta noticia: Rusia se está creando una esfera de influencia. Vamos a hablar abiertamente de lo que significa esto. Es decir, ya no se trata solo de la esfera de influencia, se trata de recuperar lo que Putin lleva mucho tiempo proponiendo de manera más o menos tácita, que es la recuperación de la Gran Rusia, un poco los tiempos de la Unión Soviética. Tiene sus luces y sus sombras. Sí. Una de ellas, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, es que una hipotética unificación de Bielorrusia con Rusia, si se produjera, abriría una reforma constitucional en Rusia por fuerza, y eso le daría a Putin la posibilidad de ampliar su mandato, que acaba en 2024, tras su cuarta legislatura, y no parece históricamente, entre las tendencias que tiene Rusia a absorber y las tendencias que tiene Putin a eternizarse, que vaya a dejar pasar esa oportunidad. Pero veremos conforme se desarrollen. Vamos a pasar a una cosa que es más positiva en este caso. Hablando de oportunidades y de presidentes también. Sí, señor. Vamos a hablar de Brasil, porque esta misma semana se completaba la absolución de Dilma Rousseff y Lula da Silva en el caso de la banda del Partido del Trabajo. Por fin. Sí, señor. La justicia federal brasileña los ha absuelto a ellos y a 2 exministros y un extesorero del PT de ese delito de malversación de fondos hacia su partido, del que se les acusó en 2017 a través del fiscal general Ricardo Janot, que lo hizo como caso de retirada. Además, se retiró poco después. Y justo después le salió un caso de corrupción gigante junto al nuevo presidente Jair Bolsonaro, por cierto. Efectivamente. Esto... Al final era una cosa que se veía claramente. Recuerdo que había muchos periodistas internacionales, incluso de CNN, diciendo que esto no se sostenía. Y el auto del juez, que tiene un nombre, por cierto, fantástico, Marcus Vinicius Reis Bastos. Reis de Bastos. Reis de Bastos. ¡El rey de Bastos! Somos muy racistas en este momento y lo sentimos mucho. Pero no somos los portugueses son blancos. Ha afirmado que las acusaciones que estaban allí fundamentadas no permiten siquiera, y cito textualmente, concluir la existencia de una asociación estructuralmente ordenada de 4 o más personas con división de tareas o alguna forma de jerarquía y estabilidad. Sí. Dicho de otra manera, que no hay ningún elemento que señale que es una organización mafiosa, que es de lo que se les acusaba. También señala el magistrado que el caso fue tratado en todo momento, la versión de la acusación, como una verdad absoluta, en donde no se puso nunca en duda cualquiera de las pruebas que presentaban contra Dilma o contra Lula. Sí, a pesar de que eran débiles. Exactamente. Además, tenemos que decir que esto puede ser también un movimiento político desde el propio Jair Bolsonaro, quiero hablar yo, porque tenemos que recordar que la Fiscalía Federal brasileña hablaba hace un mes de que esta denuncia podría causar graves problemas en el sistema democrático brasileño y que causaría una pérdida de credibilidad también muy grande para la clase política en general. Y yo lo que pienso es que lo que estaba pasando un poco también es que las manifestaciones por la libertad de Lula en estos últimos meses habían sido cada vez más multitudinarias, ¿sabes? Y cada vez con más fuerza. Esto ha sido una cesión por parte del gobierno fascista de Brasil en este momento, en manos del cacique Jair Bolsonaro. Y esperemos que sirva para que recuperen fuerzas. Hay que olvidar que de todas maneras, este no es el único caso que tiene Lula, por ejemplo. No, ¿verdad? Lula está pendiente de que se juzgue la apelación por el caso de Atibaia, que se le acusaba de beneficiarse de unas reformas en una casa en el interior de Atibaia, que es un distrito interno de Sao Paulo, a cambio de ayudar a Odebrecht y OAS a obtener contratos de Petrobras. Que, de nuevo, habrá que ver cómo se resuelve. Pero lo importante es que en la conclusión de este juicio, de este primer juicio, se ha establecido de manera tajante que lo que se ha intentado hacer con esta acusación es enjuiciar actividad política. Sí, claramente. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Dejar claro con una resolución judicial que esto es una actividad de la lawfare. Exactamente. La nueva política ultraderechista a lo largo del mundo para quitar a los líderes de izquierda de este país.
Y además, después de que se conociera esta sentencia, Dilma Rousseff ha salido en Twitter y en otros medios a hablar claramente sobre cómo ha habido un caso de manipulación mediática con esto, ya que Globo, en su momento, trató la acusación cuando salió con muchísima cobertura, dándolo como verdad absoluta, y aparentemente en Brasil Globo ha hecho mucha menos cobertura de esta absolución. Con lo cual queda clara esa intencionalidad. De hecho, hasta el punto de ocultar pruebas con el PT. Sí. Obviamente vemos de nuevo como las grandes conglomeraciones de los medios de comunicación de derechas y que defienden el status quo nos ocultan información para que no sepamos de estas cosas. Por suerte sigue habiendo periodistas como nosotros que sacan a la luz todos estos temas. Sí. En fin, Carlitos, me estoy cansando de decir noticias. ¿Nos vamos de la sección o qué? Nos vamos de la sección, deseando, por supuesto, que la justicia siga encontrando la verdad en el caso de Dilma y Lula, porque necesitamos a gente como ellos en América Latina, desde luego. Nos vemos, señores. Nos vemos en la siguiente sección.